Hola, profe, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal el tiempo hoy? Qué raro, bueno. ¿Verdad que sí? Rarísimo. No sé si iba a llover, no iba a llover, qué es lo que pasaba. Ya te digo. Bueno, vamos a comenzar con lo de hoy. Hoy será un repaso rápido, ¿verdad? Para ver un poco todo lo que estuvimos viendo en los capítulos. Este, um, También si por ahí tienen alguna duda, me dicen para poder tratar de aclarar. Y, y eso, ¿verdad? Nada más que eso. El examen final va a tener 30 puntos. Eso es lo que les puedo aclarar. Les puedo adelantar. La escala es 70. eh, la escala es 70. Jonathan, ¿vos querés decir algo? ¿Con cuánto se pasa? 60%. O sea, 70 por 0.642. Claro, Gracias. de lujo. Sí, sí, sí. De lujo. Eh, los trabajos, las tareas, o sea, los foros, ¿verdad? Tienen un valor de 20 puntos. El trabajo práctico de 20 también. Ahí ya son 40 y el final 30, sí, ya son 70. Entonces tenemos en total Profesor, ¿y el parcial? 70 puntos. O sea, si alguien tiene 100, el parcial valía 20 puntos. Espera que voy a ver bien el valor. Espera un ratito. Dale, Eh, profe. sería, sí, sería tareas 20. Ah, no, la escala es de 80. Me corrijo. 80, no es 70. Eh, tarea 20, trabajo práctico 20, parcial es 10 y final es 30. Así sería. 80 sería. Si es 80 por 0.6 sería 48, Jonathan, que me consultaste también. Dale, profe. O sea que si alguien tiene ya 100% en todo lo que hizo y tiene 40 puntos, le falta solamente 8 puntos para pasar. En pocas palabras. Profe, ¿y cómo sabemos la nota del trabajo? ¿Cuál trabajo? El que hicimos grupal en clase. Ah, no, yo les voy a pasar eso mañana. Yo ya tengo todo ya. Si quieres te muestro. ¿Se nota en mi pantalla? Sí, vos- Se ve ahí, ¿no? Sí, profe. Profe. Estas son las notas de trabajo práctico. ya, gracias, profe. Eh, ¿Tu nombre es Fabián Javier Alfonso. Alfonso? Tenés 20, por ejemplo. Ah, Ok, gracias. ok. Y acá lo único que falta es cargarlo del foro 3 y el foro 4. Y después ya tengo todo. O sea, foro 3 y foro 4 que falta corregir. Y después lo que van a entregar mañana de forma retrasada. Y eso, ¿verdad? Básicamente eso. Profesor, Sí, una consulta antes que me hagan la consulta. Héctor Daniel Amarilla Galeano está.
Sí, estoy, profe. Yo he encontrado una discrepancia en tu nombre que figuraba Víctor Daniel. ¿Puede ser Víctor Daniel? No, es Héctor, seguro se equivocó al escribir nada más. Ah, pero es Héctor, ¿verdad? Es Héctor, sí, exactamente. Y tu cédula es 5.777.518. 17, Este. exactamente, sí. Ah, ok, entonces voy a borrar nomás. Justamente yo había notado porque había encontrado una discrepancia. Entonces ya estoy eliminando acá el comentario. Pues me quedé con esa duda. Bueno, no sé si alguien más me iba a preguntar algo más. Profesor, el foro en total son 20 puntos, ¿verdad? Sí, son 4 foros. Ya, y mal trabajo práctico es 20 y mal parcial es 10, ¿verdad? Sí, ahí tenés 50. Ya. Por eso no ya, o sea que si tenés completo ya Ya pasaste, arrastra un 2. ya pasaste, sí. Así mismo. Esa es la idea justamente, ¿verdad? Solamente que necesitas tener tu proceso, ¿verdad? De repente hay gente que ni siquiera tiene proceso, ¿verdad? O de repente no rindió ninguno de los parciales, o sea, no rindió el parcial, o no tiene asistencia, una serie de otras situaciones, ¿verdad? El tema de la asistencia también es importante. La asistencia hace con que uno pueda rendir el examen final, por ejemplo. Si uno rendir el examen final, tus notas de proceso no te sirven de nada, porque vas a tener que rendir tu examen eh, complementario, y el complementario ya vale por el 100%. Lo mismo si no rendiste el parcial, y eso, nada más. ¿Otra duda que tengan? Eso no por ahora. Bueno, avancemos entonces. Yo mañana le voy a pasar todo, o sea, el estado de ustedes, o sea, cómo están hasta la fecha, ¿verdad? Y con eso ya van a tener una idea de cómo ir la mano. Pero la mayoría está bastante bien, o sea que la mayoría tiene muy buenos puntajes. Se no tendrían que tener inconveniente más que tratar de subir sus notas, ¿verdad? Para eso lo sigue el tema del proceso también, pues, para que les valga, le sume. Bueno. Entonces mi nota ahí del TP no veo yo. Este, acá. Ah, sí, ahí está, profe. Sí, no, Gracias, gracias. lo que pasa es que la planilla es larga nomás y hay algunos que están en la segunda parte, por eso no. Pero están todos. Están Dale, todos. gracias, profe. Dale, dale. Bueno, avancemos entonces. Eh, la clase 1 estuvimos viendo la unidad 1, estuvimos viendo todo lo referente a las ondas mecánicas, ¿verdad? Los tipos de ondas, el tema de los conceptos de las ondas transversales, las ondas longitudinales, ¿verdad? Estuvimos viendo también las características de las ondas, que tiene cresta, tiene valle, tenemos amplitud, ¿verdad?
Si yo le pregunto cuál es la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal, ¿me saben responder? No saben, ¿verdad? Y si yo le pregunto cuál es la diferencia de una onda mecánica con una onda no mecánica, La mecánica es la que es por medio de algún objeto, ¿verdad? ¿no? Porque transporta o no transporta masa, se propaga o no se propaga. Eso es lo que habíamos visto nosotros justamente. Eh, Cuando se hablan, por ejemplo, de ondas mecánicas, eso lo dice el libro, ¿verdad? Que es una perturbación que viaja por un medio material o una sustancia que es el medio. O sea que las ondas mecánicas viajan por un medio y las ondas no mecánicas no viajan por un medio. Es nada más esa la diferencia. O sea, una onda mecánica necesita algo como esta computadora, cuando yo toco con mi dedo y hace ruido, ese es el medio, ¿verdad? Entonces, porque es una onda mecánica. Y hay tipos de ondas que, por ejemplo, que pueden propagarse en el vacío. Entonces, las ondas que se pueden propagar en el vacío son ondas no mecánicas, ¿verdad? Nosotros no llegamos a ver ondas no mecánicas, llegamos a ver solamente ondas mecánicas. Pero más o menos para que tengan la diferencia de algunos conceptos que se pueden llegar a tratar. Después, eh, ¿qué son ondas periódicas? ¿Qué es una onda periódica, por ejemplo? O mejor dicho, ¿qué es un movimiento periódico? Si sabemos lo que es un movimiento periódico, ahí podemos definir lo que es una onda periódica. Ahí hemos dicho que un movimiento periódico es un movimiento, como su nombre dice, se repite periódicamente. En el caso de las ondas, se repiten en base a un sistema eh, periódico, como su nombre dice, ¿verdad? Las ondas, que son estas ondas senoidales, ¿verdad? Si nosotros comparamos con lo que sería una circunferencia partiendo de cero, pasa de cero, va a 90, va a 180, va a 270 y vuelve a 360. En 360 es justamente coincide con cero, entonces cumplió un ciclo. Entonces las ondas periódicas son ondas eh, que se repiten, ¿verdad? Periódicamente y van oscilando en el mismo periodo, manteniendo la misma frecuencia, ¿verdad? Hay varias definiciones, ustedes pueden hacer eso con sus palabras también, ¿verdad? Eh, es eso, ¿verdad? Nada muy complejo, pero sí tienen que manejar los conceptos. Después, esto es esto es la fórmula de la rapidez en ondas periódicas. Esto tiene que tener pueden usar sus formularios, ¿verdad? Los formularios yo voy a recepcionar, voy a firmar y a partir de ahí ustedes pueden utilizarlo para rendir, ¿verdad? El día del examen yo voy, llevo los exámenes, ustedes me entregan su formulario, yo les firmo y voy llamando lista y les voy entregando el examen. Me dan su formulario, yo firmo y pueden sentarse. Entonces, básicamente ese es el proceso. Lambda por frecuencia, profesor, ¿verdad? Lambda por frecuencia. Así mismo. Después tenemos el tema de los ejercicios. Este es un ejercicio básico que vimos, ¿verdad? Pedía justamente la longitud de onda que es lambda, que es la rapidez dividido la frecuencia. Nada muy complejo. Después teníamos nosotros justamente nuestra ecuación general,
¿verdad? Que es justamente esta ecuación de acá, la ecuación de la onda senoidal que se mueve en la dirección más X, que también se puede reducir en esta ecuación, ¿verdad? Vimos justamente ambos ejemplos. Luego tenemos nosotros un ejercicio tipo, que es este de acá, que nos sirve como base para estudio. Habíamos visto que nos pedía, por ejemplo, la amplitud. El ejercicio ya no da la amplitud, entonces nosotros llegamos allá, luego pedía la frecuencia angular, el periodo, la longitud onda, el número onda. Entonces nosotros hallamos la frecuencia angular, que es 2pi frecuencia. Entonces 2pi radianes por ciclo, multiplicado por la frecuencia, que es hertz, o también se puede utilizar ciclos sobre segundo. Entonces 2 ciclos sobre segundos o 2 hertz. Lo mismo vale la frecuencia, ¿verdad? Entonces la frecuencia angular nos sale y dice que es de 4pi radianes. Entonces pi, nosotros habíamos considerado que el sistema de radianes vale 3,14. Entonces 4 por 3,14 nos sale 12,56, que se redondea para 12,6. Porque dijimos que redondeamos siempre para arriba en el caso de que sea 0,5. A partir de 0,5 y se redondea para arriba, hasta 2,4 se redondea para abajo. Hallamos, Profesor, sí, esa función es, esa ecuación general es para función de onda, ¿verdad? la función de onda. Ya, y eso siempre, o sea que la mayoría de los casos que yo miro es por, o sea que es por coseno, ¿verdad? ¿Es por coseno? No, no necesariamente. Por eso te Ya. fallaron en el examen. Sí, justamente por eso Sí. mi consulta. Yo a propósito lo hice eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que ustedes se iban a guiar por el tema del coseno. Lo que tienen que saber pues es lo siguiente. En el cálculo matemático que yo les enseñé, ¿se acuerdan que era les muestro acá, diferencia de coseno? Acá está. ¿Dónde después no está? Pues este. Suma diferencia de seno y coseno. Entonces, seno. Después no está. Así llegamos a hacer un ejercicio. Eso, profesor, es una función trigonométrica, era una fórmula trigonométrica. Sí. En este también, fíjate acá. Acá pues siempre hay coseno, entonces uno dice, bueno, siempre va a ser coseno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando vos tratás de por coseno el ángulo alfa menos b, vos tenés igual el coseno a por coseno b, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces coseno a menos b tenemos que igualar el coseno a por coseno b, ¿cierto? Hasta ahí se entiende. Más seno a por seno b, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Coseno de a menos b es igual a coseno a por coseno b más seno a por seno b. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Ahora bien, ¿qué ocurre si se habla de un coseno de algún número que da acá adentro? ¿Y si el coseno da 0? ¿Y si el seno da 1, por ejemplo? Acá, por ejemplo, en este caso, coseno de 0 da 1 y multiplicado por coseno de 12,6, entonces salía 1 por coseno de 12,6. Y si el ángulo era 0, el seno del ángulo era 0. Entonces, en la parte de seno salía 0, ¿cierto?
Pero ¿qué iba a ocurrir si en vez del ángulo cero se hablaba, por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, del ángulo de 90 grados, por ejemplo? Si salía, en vez de cero, teníamos pi sobre 2, por ejemplo. ¿Qué iba a pasar? Se iban a anular los cosenos. Si van a anular los cosenos, ¿y qué iba a pasar con el seno? Va a Iba a ser quedar, igual, iba a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Verdad? El seno 90 es 1, ¿verdad? sí, profe. Entonces, si el seno 90 es 1, entonces esta respuesta en vez de ser 0,075 metros multiplicado por coseno de 12,6, iba a ser 0,075 metros por seno de 12,6. Y eso pasó en el examen. En el examen se anuló y se utilizó el seno. Entonces, el valor que salía acá salía por seno. Y todos cayeron. Nadie acertó. Todos se equivocaban por el mismo motivo, porque yo a propósito puse el coseno. Me dio la respuesta y cambié por el coseno porque todo el mundo iba a pensar que iba a ser coseno. Pero esto pues no es por tentativa, no es por lo que se le aproxima más, sino que es lo que le sale, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que demostrar matemáticamente que el valor es ese, ¿verdad? Y si, así como le di el ejemplo ahora de 90 grados, si sale 90 grados, se dan cuenta que en coseno se anula y en seno es 1. Entonces la respuesta sale por seno, ¿verdad? ¿Se entiende eso? A mí me salió mal porque yo hice desde un formulario nomás ese teorema de suma y diferencia de los ángulos. Sí, Y ahí ¿cómo se llama? En la fórmula decía seno de x por coseno de y, más menos coseno de x por seno de y. Y ahora vi que vos pusiste que es seno de x por seno de y, más menos coseno de x por coseno de y. Y sí, eso es lo que... coseno X, coseno Y, más seno X por seno Y. Así es. La Sí, multiplicación de la diferencia de coseno es igual a la multiplicación de los cosenos más la multiplicación de los senos. Así es. ahora ya vi ya que en el seno lo que es cuando se hace la suma y diferencia en el seno, pero en el Sí. coseno así. No, no, el seno es diferente. La diferencia del seno es diferente. Y en eso es lo que me equivoqué, por eso me salió tan coseno. Claro, claro. No, no, entiendo, entiendo. Entiendo. Ahora para la próxima ya sé. Pero estaba lo hecho para que se llegue al error. O sea, en el caso de una variación que llegue a ese valor. O sea, se analizó esa posibilidad. Y eso, ¿verdad? No hay complicación. Aparte de eso, en el ejercicio se reemplaza. Si es para 3 metros, se reemplaza 3 metros. Creo que en esta parte no hay ninguna duda, ¿verdad? Aparte de lo que me consultaron recién.
Bueno, creo que no hay duda en esto, ¿verdad? En la parte de ecuaciones, básicamente la única duda era eso que me dijeron recién, que de repente puede llegar a confundir, pero era nada más un concepto que a lo mejor se saltaron o como dijo recién Rodrigo, copió una parte que no estaba bien y sin querer falló, ¿verdad? Pero aparte de eso no hay complicación. Después tenemos la parte de reflexión. Mismo el tema de los espejos rectos, ¿verdad? Tenemos la reflexión, donde dijimos que en la reflexión dos ángulos son iguales. En la refracción es donde ocurre justamente un desvío, y eso ocurre porque pasa de un medio a otro medio. También utilizamos la palabra refringente, que era refringente, que es un medio más refringente que el otro. A ver si se acuerdan. Que es más espeso, no permite pasar tanto los rayos, algo así, ¿verdad? Sí. Un medio más refringente, un medio que dificulta el paso del rayo solar, o sea, rayo de luz, ¿verdad? Entonces, esa dificultad al paso del rayo luminoso es la palabra correcta. Esa dificultad al paso del rayo luminoso hace con que se frene el rayo luminoso y con eso se reduce la rapidez del rayo, justamente. O sea, estamos hablando que habíamos analizado que en el vacío la velocidad de la luz era 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Kilómetros por segundo, 300.000. Y cuando se analiza en el aire, había una diferencia muy pequeña, ¿verdad? Cuando se hablaba del el índice que es n, ¿verdad? Para el vacío era igual a 1 y el índice en el aire era 1,0003, si mal recuerdo. Entonces se dice que es muy similar. Entonces el índice de refracción del aire se toma igual al vacío, es igual a 1, entonces se toma que la velocidad de la luz en el aire también es igual que el vacío. Se le atribuye lo mismo. Entonces se dice que la velocidad en el aire también es de 300.000 kilómetros por segundo. Pero eso es una atribución que se le da por el hecho de que eh, se asume que es muy poca la diferencia entre el vacío y el aire, ¿verdad? Y ahí hay una diferencia luego cuando pasa a un medio más refringente que puede ser el agua, donde el agua es igual a 1,33 o también como vimos en un ejercicio que es igual a 4/3. Entonces, al ser un medio más refringente, se decía que el rayo luminoso se desviaba hacia la normal esa que es la que corta de forma perpendicular al eje, ¿verdad? Al eje X. Entonces, genera justamente un desvío hacia la normal. Entonces, por eso se reduce el ángulo. O sea, por ejemplo, en el aire podemos tener un ángulo de incidencia de 45 grados. Y cuando pasa al agua, ¿verdad? Por el hecho que el agua es más refringente, entonces el ángulo de refracción pasa a ser un ángulo menor, ¿verdad? Menor a los 45 grados que dijimos recién. Y puede ser, por ejemplo, un ángulo de 30, por ejemplo, o de 40, ¿verdad? Porque ahí se debió ser normal. Eh, y la velocidad también, o sea, la rapidez también disminuye, ¿verdad? Con la disminución de la rapidez o la mayor refringencia de los rayos luminosos, entonces la luz se acerca a la normal. También puede ser una pregunta, ¿verdad? Después también está el tema de que
cuando hablamos nosotros de una refracción total, que era la reflexión total, no sé si se acuerdan, que hablamos también. Otra posible pregunta. ¿No se acuerdan? La reflexión total nosotros ya hemos visto que era una situación que se daba cuando la luz solar viene, por ejemplo, del agua al aire, o sea, un medio más refringente o menos, a un medio menos refringente. Entonces, cuando pasa de ese medio más refringente al medio menos refringente y de repente se genera un desvío y ese desvío es de exactamente 90 grados, o sea, se desvía 90 grados, entonces se dice que ocurrió una reflexión total, ¿verdad? Entonces, dependiendo del ángulo, al generarse el desvío, se puede generar justamente una reflexión total, o sea, una reflexión sobre la normal, formando un ángulo de 90 grados. Eso es reflexión total. Eso se le llama reflexión interna también, profesor. También. Reflexión interna. Entonces, acá les muestro justamente 300.000 kilómetros por segundo. N, que es justamente el índice de refracción, que es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, y V, que es la rapidez en el medio. Profe, Entonces, no estás compartiendo tu pantalla. perdón. Ahí le comparto de vuelta. ¿Qué tal ahí? Mucho mejor. De loco. Entonces tenemos N, que es el índice de refracción, es igual a C, que es la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo, dividido V, que es la rapidez, ¿verdad? O la velocidad, como dice acá, de la luz en el medio. Para el agua dice que es 1.33 o 4 tercios. En el vidrio podría variar entre 1.5 y 1.66, dependiendo del tipo de vidrio. En el diamante, que es más elevado, es 2.4. En el aire es 1.0003. ¿Y qué significa eso? Que es tan cercano al del vacío que se puede tomar como el del vacío. O sea, por eso que en el aire se toma n igual a 1 también. Tenemos la línea normal, rayo incidente, rayo refractado. Refractado, reflejado, refractado, incidente. La ley Snell, N1 por seno de tita es igual a N2 por seno de tita. Todo esto podemos tener nosotros en el formulario. Para dar justamente un ejemplo, esto llegamos a hacer. Un rayo de luz se propaga en el aire, entra en el agua con un ángulo de incidencia 45. Si el índice de refracción es igual a 1.3, ¿cuál es el ángulo de refracción? Entonces lo que se hace es justamente es N1, que es el N del aire, que es igual a 1, por seno de tita 1, que es del aire, que dice que es de 45 grados. Entonces 1 por seno de 45 es igual a N2, que es igual a 1.33, que es del agua, multiplicado por seno del ángulo en el agua. Entonces se despeja, se pasa todo al otro lado y queda el seno de tita 2, que sería el seno del ángulo del agua, es igual a la multiplicación menos la división. Después se le da shift seno y nos sale justamente el valor de 32 grados. Este ejercicio llegamos a hacer, creo que es este justamente. N1 por seno de tita 1 es igual a N2 por seno de tita 2. Entonces, 1 por seno de 45. Y después tenemos 1,33 por seno de tita 2. El 1.33 pasa dividiendo. Entonces, seno de tita 2 es igual a esto. Y shift seno es igual a 32.1.
Después, habla un poco el tema de los rayos que se desvían, da el ejemplo de la persona que ve al pez, posición real, posición imaginaria. Acá, por ejemplo, pasaba desde el aire a un espejo y luego en el aire, entonces se nota una desviación. Hablaban luego del tema de las lentes cóncava y convexa. Si se dan cuenta acá, lentes cóncavas, acá se nota justamente que la imagen que se ve atrás se ve mucho más pequeña, ¿verdad? Entonces es una imagen virtual, real y menor. En cambio, las lentes convexas son virtual, mayor y directa. Y virtual también. Virtual mayor y directa. Luego mostraba el tema de las lentes cóncavas, cómo se dan los desvíos, lente convexa, cómo se dan los desvíos. Y nosotros después pasamos al siguiente capítulo, que es el tema de las lentes y los espejos. Para los espejos que teníamos, los espejos vimos en la clase pasada, entre los espejos cóncavos y convexos, teníamos que dentro de los espejos esféricos teníamos algunos tipos de, o sea, las posiciones de los espejos cóncavos. Posición antes del centro nos da una imagen real invertida y menor. Real porque estaba en el sector de zona real, ¿verdad? Y luego invertida porque es cabeza para abajo. Cuando estaba sobre el centro de curvatura, nos da una imagen igual al objeto, pero invertida. Cuando estaba entre el centro de curvatura y el foco, nos da una imagen mayor e invertida, que se formaba después del centro. Luego, cuando se ponía exactamente sobre el foco, la imagen no se formaba o se dice que se forma en el infinito. Luego la imagen, cuando se colocaba entre el foco y el vértice, la imagen que se formaba era justamente mayor, virtual y directa. Luego, en el caso del ejemplo de los espejos convexos, teníamos imágenes que eran menores virtual porque se generaba por la prolongación, y directa. Entonces, estuvimos viendo algunos ejercicios. Justamente vimos algunos par de ejercicios, vimos justamente, acá tenemos los ejemplos, ecuación de los espejos esféricos, donde F es la distancia focal, R es el radio del espejo, donde R es justamente 2 veces la distancia focal, P es la distancia del objeto y P' es la distancia de la imagen. Luego el aumento lateral, podemos utilizar la letra A o una ML, que es igual a I', que es el tamaño de la imagen, sobre I, que es el tamaño del objeto, que es igual a menos P' sobre P. Tenemos ML, que es el aumento lateral, puede ser mayor a 1 cuando la imagen es mayor que el objeto, y es menor a 1 cuando la imagen es menor que el objeto. Luego vimos un ejemplo donde pedía, por ejemplo, que dice que se tiene un radio de 40 centímetros y luego pide determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto a 8 centímetros de altura, y habla, por ejemplo, de un objeto situado a 50 centímetros del vértice. O sea que si el radio tiene 40, entonces pide justamente una imagen ubicada después del centro de curvatura. Después del centro sabíamos que la imagen es menor, invertida y menor. O sea, menor, invertida y real, que nosotros ya habíamos determinado, pero luego a través de cálculos matemáticos pusimos justamente en el vértice, pusimos los vértices en Y y en X, ¿verdad?
Dijimos que todo lo que es para arriba es positivo, lo que es para abajo es negativo, lo que hace la derecha es positivo, lo que es la izquierda es negativo. Entonces, al R le llamamos menos 40, si somos negativos. Entonces, el foco va a ser menos 20 también, porque está hacia el lado izquierdo, el lado negativo. La Y utilizamos 8 centímetros, que es el tamaño de la imagen. Y luego P, que es la distancia, que es igual a menos 50 centímetros, también negativo. Aplicamos luego la fórmula y nos sale que el P' es igual a menos 33.33. Se hace de esta forma, se halla justamente el común divisor de ambos, que es 100, luego se divide por 20, sale menos 5 y acá sale 2, entonces menos 5 más 2 sale 3, tenemos menos 3 dividido 100, pero esto es 1 sobre menos P. Al invertir, en realidad tenemos 100 sobre 3, que sale menos 33.3. Cuando hallamos luego el aumento, nos damos cuenta que el aumento es de menos 5,33 centímetros, o sea que el aumento efectivamente es un número negativo y efectivamente es un número menor a el objeto. Entonces, es evidentemente invertida, real y menor. Luego pedía justamente a 30 centímetros, o si ya nos pide ya entre el centro y el foco. Entre el centro del foco nos sale un valor de P' igual a menos 60 y el I nos sale que es igual a menos 16. O sea que si nos pide entre el centro del foco, nos sorprendimos luego que la imagen era mayor, ¿verdad? E invertida. En este caso nos sale que justamente aparte de ser mayor, dice que es 2 veces mayor al objeto, ¿verdad? Pero que sea 2 veces es una coincidencia. Con que nosotros corroboremos que evidentemente es mayor, con eso nosotros ya tenemos ya lo que es. Luego tenemos nosotros un resumen de las posiciones de los objetos, del 1 al 5, y la posición de la imagen también, posición 1, posición 2, la posición 3, la posición 4 es la que se forma en el infinito, y la posición 5 es la que se forma de manera virtual. Después en otro ejercicio nos dice que hay una persona que se ubica 30 centímetros en un espejo cóncavo para afeitarse. Si el aumento de la imagen es 3, determina el radio de la curvatura. O sea, si se acerca tanto al espejo, entonces nosotros sabemos que se trata de un espejo del tipo cóncavo, pero en este caso, para poder visualizarse, estamos hablando de que estamos viendo una imagen que sea de una imagen virtual. Y para que la imagen sea virtual en los espejos cóncavos es únicamente cuando se sitúa entre el foco y el vértice. Entonces, 30 centímetros estaría justamente entre el foco y el vértice para generar una imagen virtual, directa. Y como dice acá, mayor. Que en este caso no es solamente mayor, sino que dice ser 3 veces mayor. Entonces, el aumento es de 3. Entonces, la relación de I' sobre I sería 3A sobre A. O sea, hay una relación de 3 para 1. Entonces, para I' le ponemos 3. Para el I le ponemos A. Y esta misma relación sirve para menos P' sobre P. Entonces, la relación va para el tamaño del objeto y la relación va también para la distancia entre el objeto y el vértice. Si tenemos que la imagen es 3 veces mayor, significa que la imagen está a 3 veces mayor distancia también. O sea que si el objeto está a 10 centímetros y el objeto tiene 1 metro y la imagen tiene 2 metros, quiere decir que la imagen está al doble. O sea, si el objeto está a 1 centímetro, la imagen está a 2 centímetros. Entonces, se
se rige en base a esa relación, ¿verdad? Si es 2 veces la imagen, es 2 veces la distancia también. Si la imagen es 2 veces mayor, la distancia es 2 veces mayor también. Entonces, esto salía, como yo le había mostrado a ustedes, el foco utilizaba yo de forma negativa, el 90 era de forma positiva, porque dice que está, si a 30 centímetros está la imagen, el objeto, la imagen está a 90. Solamente que el 90, si está al lado derecho, tiene que ser positivo. Y el 30, al estar al lado izquierdo, es negativo. Pero la ecuación, lo que ocurrió es que la ecuación ya se multiplicó por -1, ¿verdad? Así como yo le había comentado a ustedes, esto ya se multiplicó por -1. Y al multiplicar por -1 es que nos sale 1 sobre f, que es igual a -1 sobre 90 más 1 sobre 30. Entonces 1 sobre f sale 2 sobre 90, entonces f es igual a 45 centímetros. Entonces el ejercicio nos pide radio. El radio es 2 por f, entonces es 2 por 25, sale 90. En un espejo cóncavo con radio y curvatura de 60, dice a qué distancia el espejo debe ser colocado un objeto para que la imagen sea real y de triple tamaño que el objeto. Entonces, para que sea real y el triple tamaño, o sea, para que la imagen sea mayor, luego sabemos que tiene que poner entre el centro del foco o entre el foco y el vértice. Solamente que entre el centro del foco va a ser mayor y real. Y entre el foco y el vértice, como ocurrió acá, va a ser mayor, pero virtual. El ejercicio nos pide que sea mayor y real. Entonces es entre el centro y el foco. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Se entiende eso, no? Sí, profesor. Entonces, bueno, teníamos entonces el radio de curvatura dice que es 60. Entonces, el radio dividido 2 sería 60 sobre 30, que es 60 sobre 2, que es igual a 30, que nosotros en realidad tenemos que usar menos 30, ¿verdad? En la forma correcta, usar menos 30. Utilicen el tema de hacia el lado izquierdo negativo, hacia el lado derecho positivo. Usen eso. Entonces, si la imagen está a 30 y el objeto está a menos 30, entonces evidentemente la imagen está a menos 90, o sea, hay que utilizar esa diferencia. Solamente que en este caso dice que el radio es 60, a qué distancia del espejo debe ser colocado el objeto para que sea real y el triple tamaño, entonces no nos da el tamaño. Entonces al tamaño de la imagen se le atribuye la letra A y al objeto se le atribuye la letra, o sea, se le dice que es 3A. Entonces la relación del aumento I' sobre I es igual a 3A sobre A. 3A sobre A va a dar justamente el aumento de 3. Y la otra relación que tenemos es 1 sobre F es igual a 1 sobre P' más 1 sobre P, ¿verdad? Entonces, para F es 1 sobre menos 30, ¿verdad? Porque está hacia el lado izquierdo. P' es igual a menos 3X, que es la distancia de la imagen, y la distancia del objeto es menos X. Entonces tenemos, si multiplicamos todo esto por menos 1, tenemos 1 sobre 30 es igual a 1 sobre 3X más 1 sobre X. Si hallamos el factor común de estos dos, tenemos que es 3X. 3X dividido 3 sale 1, dividido X sale 3, entonces sale 4 sobre 3X. Entonces tenemos 1 sobre 30 es igual a 4 sobre 3X. Se cancela 3 con 30, sobra 10. Acá queda X. 1 por X sale X. Y 10 por 4 sale 40. Entonces 10 es igual a 40. Entonces, Profesor, y el aumento se queda ahí nomás 30 sobre A.
Sí, esa es la relación nomás. Esa es la relación como 30 sobre A. Y ahí pues está y prima sobre y, o sea que y prima sobre y es 30 sobre A. O sea, 1 sobre 30. Un poquito más arriba. 3A sobre A. Ah, no, 3A sobre sobre, 3A sobre A es porque vos ya dijiste porque I' es 3A. Y entonces I es igual a A. Pero si vos dividís 3A sobre A, te va a salir nomás 3. ¿Entendés? O sea, desde esto va a salir 3. Esto es para que vos puedas relacionar nomás qué es cada cosa. Vos relacionar la imagen con el objeto. Por eso no se hace esto 3A sobre A. Pero esto ya no, o sea, mucho no puede hacer. Lo máximo que va a hacer es, si vos cancelas 3A con A, te sale 3. una ¿Entendés? simplificación. Claro, te va a salir 3. La relación de 3. Entonces X es igual a 40 centímetros. ¿Verdad? Y eso, ¿verdad? Este es un ejercicio tipo también. Tienen también esto ustedes. Y la parte de temperatura que vimos nosotros. Capítulo 17. Vimos el tema de la temperatura. Vimos viendo el Boyer también, que es la relación que hay entre Fahrenheit y Celsius, donde la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 sobre 5 grados Celsius más 32. Si nosotros despejamos el grado Celsius es igual a 5 sobre 9 multiplicado temperatura de Fahrenheit menos 32. Habla un poco termómetro en Kelvin, y esto es la temperatura en Kelvin, que es igual a temperatura en Celsius más 273,15. Esa nomás la diferencia entre Kelvin y Celsius. Hay una diferencia de 273,15. Yo quería estar con alguien. No. ¿Vos estás ahí? ¿Vos te vayas? Sí, vos estás ocupado. No, ya terminé. Ya terminé. Y después vimos el tema de la temperatura. Este es un ejemplo que decía que el hielo estaba a 32 grados Fahrenheit. Sí, te escucho, Jonathan. Profe, nosotros podemos tener acceso al PDF que estás utilizando. En realidad, usted tiene acceso a todo. O sea, si vos ingresás a tu plataforma, te das cuenta que ahí tenés todo. Dale, profe, gracias. Dale, dale. Sí, te escucho. Se fue nomás. Ah, no, tranquilo. Teníamos 22 grados Fahrenheit y luego pasaron a 98,6, que en realidad lo que hace es la relación entre Fahrenheit y Celsius es de una diferencia de 32 grados. Entonces 32 grados Fahrenheit dijimos que es igual a 0 grados Celsius, y 98,6 menos 32 salía 66 grados, 66,6. O sea que en esta diferencia entre grados Fahrenheit y grados Celsius, vimos que había una diferencia de 37 grados. O sea, 37 grados es la diferencia entre temperatura que estaba en 0 a la temperatura del cuerpo, ¿verdad? O sea, el hielo pasaba de la temperatura 0 en grados Celsius a una temperatura de 37 grados en grados Celsius, ¿verdad? La temperatura corporal. Luego la misma diferencia pasa en Kelvin, ya que el Kelvin es nada más, es el Celsius sumado con 273,15. Entonces, al tomar la diferencia sale el delta T, que es lo que pregunta acá justamente. Calcule delta T, dice. Y delta T es la misma cosa en grados Celsius como grados Kelvin. Delta T para Celsius es 37 grados Celsius y delta T para Kelvin es 37 grados Kelvin. Luego vimos la expansión térmica, vimos justamente el tema de la expansión lineal, vimos que hay una fórmula, delta L, que es la variación de longitud, que es igual a alfa, que es el coeficiente lineal.
y por L sub 0, que es la longitud inicial, por delta T, vimos que había una variación de delta L, que es una variación de la longitud en base a la variación de la temperatura. Cuanto mayor la variación de la temperatura, mayor la variación de la longitud. Vimos que la longitud final, que es L, es igual a la longitud inicial más esa variación justamente. Vimos que alfa es un coeficiente de expansión lineal que está en la unidad de medida Kelvin elevado a la menos 1 y Celsius elevado a la menos 1. Después vimos que esto es justamente la tabla de 7.1, es una tabla de expansión lineal, que por ejemplo el aluminio es 2.4 por 10 a la menos 5, el cobre es 1.7 por 10 elevado a la menos 5, el acero es 1.2 por 10 elevado a la menos 5. Entonces, cuando se desarrollaba justamente un ejercicio, nos pedía, por ejemplo, este creo que vimos ayer, si mal recuerdo, hablar justamente de la cinta métrica de acero, que tenía 50.000 metros, que en realidad nosotros dijimos que en realidad es 50 metros, no 50.000. Tenía 50 de longitud, pero este es 50,00 a 20 grados, o sea, la cinta métrica es de 50 metros a 20 grados, que es como se calibró, y dice que longitud tiene un día caluroso en el que tenemos una diferencia de 35 grados, o sea, habiendo una diferencia de 35 grados, donde tenemos una delta T que es 35 menos 20, que es 15 grados, o sea, esa diferencia de 15 grados en temperatura, ¿qué diferencia en longitud genera? Entonces, al cargar eso acá en la fórmula, tenemos que L sub 0 es igual a 50, T sub 0 es igual a 20 y T final es igual a 35. Cuando calculamos eso, tenemos justamente 9 milímetros, que es igual a 9 por 10 elevado a la menos 3 metros. Entonces, esta es la variación que sufrió la cinta métrica estando justamente a una temperatura de 35 grados. Entonces, la longitud final va a ser la longitud inicial, que era 50 metros, más los 0,009 metros, que es la misma cosa de 9 milímetros. Nos sale una longitud de 50,009 metros, que es justamente la nueva longitud de la cinta métrica a una temperatura de 35 grados. La segunda pregunta que nos decía era justamente cuál era el cambio de longitud por cambio de temperatura. O sea, decía que una persona hacía una medición a esa temperatura de 35 grados, que era de 35,794 metros, pero pedía justamente determinar la distancia real, suponiendo que la temperatura se calibró justamente a 20 grados. Entonces acá se hacía una regla de 3, se ponía que 50,009 es igual a esta medición, que es 35,724, y a 50 metros, ¿cuál es la longitud correcta? Regla 3, x igual 35,8. Esto vimos ayer, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda en general? ¿Algo que quieran aclarar? Que no se le haya quedado muy claro. Profesor, entonces, Dímelo. sí, para resumir de mi parte, ¿verdad? Entonces se estudia temperatura, óptica geométrica y onda transversal, ¿verdad? Sí. O sea, completo. Todo lo que vimos. No vimos demasiadas cosas, ¿verdad? Por eso que cae todo. Profesor, y estaría mal, por ejemplo, si yo en el formulario pongo L sub 0, por ejemplo, que es longitud inicial. ¿Estaría mal en qué sentido? ¿No? Y por decirlo así, ¿verdad? Porque hay cierta abreviación de que no se me queda, digo yo, ¿verdad? Pero pongo, por ejemplo, L sub 0 y le pongo así entre paréntesis que es una longitud inicial. ¿Qué significa eso? No, eso no está mal. O sea, no. Eso no está mal. O sea, no, Qué sé yo, no pongo es algo. W y es frecuencia, o sea que para acordarme nomás que W es frecuencia, te digo, Sí. por ahí No, puede eso no está caer mal. mal. No está mal eso. Dale, profe. Sí, sin problema. No está mal eso. Eso pueden anotar sin problema.
O sea, lo que estaría mal es que anoten los tipos de posiciones en los espejos cóncavos, convexos, o sea, eso sí, algo tienen que saber, ¿verdad? Pero qué es cada cosa, no hay problema. Tampoco la fórmula, tampoco no hay problema. Eso hace parte del formulario. ¿Estamos? Mañana, Y entonces hasta mañana pueden, o sea, mañana tienen la posibilidad, entre mañana y domingo, de presentar, mañana tienen un foro, y desde mañana hasta el domingo también tienen la posibilidad de presentar en un solo archivo, en uno solo, los foros retrasados. Entonces ponen así, nombre, apellido, foro, qué sé yo, 1 y 3, y suben como tarea. Eso está en el módulo 5, que es justamente, sin querer cerré, pero si entran en la página de la plataforma van a ver que en el módulo 5 hay uno que dice entrega de foro retrasado. Entonces suben ahí, después el archivo le va a decir confirmar, le dan confirmar y enviar. Entonces, ¡pam!, envían y ya está, con eso ya está cumplido. No sé si voy a apuntar a los dos, Ariel. ¿Alguien va a apuntarlo? ¿Ninguna duda? Bueno. Y bueno, por hoy dejamos hasta acá entonces. Cualquier cosa, esta fue la última Yo chance quiero de preguntar consultar. algo, profesor. En Decime todo nomás. eso sale, ¿verdad? O sea, lo que vimos al principio sale en el examen. Todo. Completo, examen final es completo, sí. Bueno, eso no me agradece. Pero no vimos demasiadas cosas, por eso digo, no vimos muchas cosas, o sea, en un mes no da para ver demasiadas cosas. Vimos lo que acabamos de ver recién, el resumen que hicimos recién, o sea, vimos las ondas, realmente no vimos muchas cosas, o sea, antes en un semestre yo desarrollaba por lo menos 8 capítulos, ¿verdad? Ahora vimos 4 o 5 capítulos reventar así, y ni siquiera vimos todo de cada capítulo, o sea, muchísimas cosas no vimos. Dale, gracias, profe. Dale, dale, estamos. Nos vemos entonces, que estén bien, nos vemos lunes. Estudien mucho. Dale, profe, Dale, gracias. profe. Gracias, profesor. Dale, dale.